Buenas noches, hermanos. Le queríamos dar las gracias porque sé que muchos han estado orando. Por sus oraciones estamos parados aquí. Sin embargo, eso no significa que no haya ningún incidente si el Señor así no lo permite. Y hoy vamos a tener un poco más de quietud porque pagué un poquito el movimiento que hice el miércoles pasado. O sea que me verá un poco más estático hoy, más tranquilo. Pero es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo y entendimos que era bueno completar el ciclo que habíamos comenzado para no dejarlo en un lugar donde no cerráramos la enseñanza que fue traída la semana pasada. Pero antes de comenzar, yo quiero primero orar al Señor y luego hacerles una pregunta. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí. Tú conoces toda la debilidad del predicador, pero dice tu palabra que tu poder se perfecciona en esa debilidad. Y confiando en eso estamos aquí hoy parados y te pedimos que tu Santo Espíritu haga lo que nosotros no podemos hacer. Danos tu bendición porque la necesitamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos hablando de semana pasada acerca de la vocación y del trabajo y que Dios nos creó con un propósito y como parte de su plan para la humanidad y para nosotros como individuos. Y el miércoles pasado dimos 2 puntos que son o eran vitales para poder continuar hoy hablando de cómo elegir vocación o trabajo y cómo desarrollarnos en medio de él. ¿Alguien recuerda cuáles fueron estos 2 puntos principales que eran vitales, importantes y primarios? Y usé la palabra primario varias veces para ayudarme a continuar a partir de ahí. ¿Quién recuerda? ¿Cuáles fueron esos puntos principales? Dios creó al hombre y a la mujer y a cada uno le asignó un rol. Entonces, el primer punto que queremos que quede en la mente de todos nosotros es que Dios por creación nos hizo hombre o mujer con un propósito determinado y que asignó roles específicos a cada uno, que ambos son diferentes, iguales en dignidad, con la imagen de Dios en sus vidas y en su forma de actuar, pero no son 2, sino que se convierten en uno porque uno complementa al otro. Y porque un género tiene lo que el otro género no tiene. Y dentro de esa sabiduría de Dios, Dios quiso dejar establecido que uno de los 2 tenía que tener el liderazgo dentro del hogar, en la iglesia y en la sociedad. Y que el hombre, queriendo secularizar y apartarse de la ley de Dios, ha cambiado o ha querido cambiar el diseño. Y cuando nosotros no actuamos conforme al diseño, y pusimos de ejemplo que una vaca no puede volar porque no tiene alas, como tampoco puede sumergirse debajo del mar porque no tiene branquias, como los peces, porque Dios la creó de una manera. Igualmente, Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito primario. Y es importante, hermanos, que quede claro en nuestras mentes que ninguno es mejor que el otro. Simplemente tienen posiciones diferentes para que todo funcione. Y usamos como ejemplo que nada que tenga 2 cabezas es bueno. Usted coge un animal con 2 cabezas y es un monstruo. Sin embargo, en la unidad del hombre con la mujer hay un complemento. El hombre tiene dones, cualidades, talentos, formas de pensar y aún físicamente que son muy diferentes a la mujer. Y la mujer a su vez
tiene condiciones en su cuerpo que son diferentes a las del hombre, pero cuando los dos se unen, hacen un complemento perfecto. ¿Qué ha pasado? Que el hombre ha querido violar el diseño de Dios, pero aún en esa burda imitación que quiere hacer del diseño, termina haciendo lo mismo, pero de una manera contraria. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, que aún en esas parejas que son del mismo sexo, funcionan como funcionan o tratan de funcionar imitando una pareja normal. No quiero ser muy detallista, porque no sé si hay jóvenes o niños aquí, pero ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Hay una imitación porque es que no funciona fuera del diseño. Y por lo tanto, nosotros como creyentes debemos encontrar nuestra vocación acorde a nuestro diseño. Eso no significa que vamos a estar limitados o no, sino que yo voy a dar mayor beneficio dentro de la sociedad, de la iglesia y la casa, si yo uso mi vocación, mis dones y talentos de la manera en que Dios me creó y en la manera que Dios tiene para conmigo dentro de su plan. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esto es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Ahora, ya que hemos visto que nuestro género es el punto de partida de nuestra vocación, ahora vamos a ver que toda vocación y toda labor es importante por pequeña que parezca. Todos nosotros tenemos un rol vital dentro de la sociedad, el hogar y la iglesia donde Dios nos ha colocado. Dice el filósofo Michael Novak, lo que muestra la singularidad del individuo es la trayectoria de la vocación que persigue, como un meteorito a través de la noche oscura de la historia. Todos nosotros somos importantes como colaboradores de Dios. Dios nos usa para colaborar con Él en su obra y eso en sí ya nos da una importancia mayor. Imagínese usted que a usted lo llama el rey de España y le dice, te estoy llamando, David, porque tú tienes cualidades que yo necesito como rey para que tú me des ciertos consejos y cierta ayuda. ¿Cómo se sentiría nuestro hermano? Sumamente halagado y yo supongo que preocupado. Las dos cosas. Pero me está llamando el rey porque él dice creer que yo tengo, yo no sé qué cualidades yo tengo que son tan importantes, pero él dice que yo las tengo. Dios es más que el rey de España. Y dice él en su palabra que todos nosotros dentro del cuerpo tenemos una labor importante que hacer y que en ese cuerpo no hay partes que son menos que otras. Todo lo contrario. Aquellas que parecen más débiles muchas veces son las más importantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los miembros importantes del cuerpo humano, ¿en qué pensamos? En el cerebro, pensamos en el estómago, pensamos en el corazón, pensamos en los riñones, pensamos en esos órganos principales. Pero ustedes saben algo, si la célula, que es microscópica, no lleva el oxígeno ni al corazón, ni al cerebro, ni a ninguna de nuestras partes del cuerpo, posiblemente la vida sería imposible. Por otro lado, un pequeño coágulo de sangre que se vaya al lugar equivocado puede provocar que un cuerpo muera completamente. Esas son partículas minúsculas que nosotros no las mencionamos porque no las vemos, sin embargo tienen una labor vital en el cuerpo humano. De esa misma manera, usted, hermana y hermano, usted tiene una labor vital, importante y primaria por creación dada por Dios, porque Dios le ha pedido a usted que sea colaborador de su obra.
Por otro lado, nosotros acostumbramos a buscar vocaciones que nos van a destacar, buscar trabajos que se vean mucho, porque tú dices, ama de casa. No, o yo voy a estudiar para ser ama de casa. Cuidado, cuidado. ¿Usted sabe por qué? Porque fue una ama de casa la que dio a luz a Moisés y lo cuidó. Porque fue un ama de casa la que educó a un Timoteo. Porque fue un ama de casa la que instruyó a un Wesley para hacer lo que fue. Ellas no se destacaron, o una Mónica, la madre de Agustín. Ellas no se destacaron, pero hicieron un trabajo que hizo que otro se destacara por la obra de ellas con esos hijos y la forma en que lo educaron. La hija de Faraón, que era hija de Faraón, ¿usted sabe por qué está en la historia? Porque sacó a Moisés y lo crió. Y ella no se estaba dando cuenta que al llevarse a Moisés al palacio, lo estaba educando dentro del plan de Dios, porque Moisés prácticamente era un indigente que dejaron en un río tirado y solo, que se pudo haber muerto. Pero lo ve esta muchacha, lo recoge, se lo lleva al palacio y lo educa en las artes de la política y le da una posición que luego Moisés utilizaría, dada por Dios, para liberar a toda una nación, un pobre huérfano prácticamente. ¿Por qué? Por la obra que una mujer hizo. Esa mujer no es importante, pero lo que ella hizo con ese señor o esa persona sí es importante. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ningún papel es irrelevante cuando el papel es aquel que cumple con el mandato de Dios y su voluntad. No importa si usted es visto o no, usted no trabaja para los hombres, usted trabaja para la gloria de Dios. Y eso es algo que decimos muchas veces con nuestras bocas. Yo vivo para la gloria de Dios. Tú trabajas para la gloria de Dios. Tú crías tus hijos para la gloria de Dios. Tú eres un maestro para la gloria de Dios. Tú eres un arquitecto para la gloria de Dios. Tú eres un pastor para la gloria de Dios. Tú eres un barrendero para la gloria de Dios. Porque no hay ningún trabajo que sea insignificante. Porque todos son importantes, porque por ellos podemos vivir. Es tan sencillo como que tan importante era el médico que recibía a alguien con COVID como el que manejaba la ambulancia para llevarlo rápido. Porque si el que manejaba la ambulancia, que es un chofer no letrado, no iba con la velocidad debida ni con la destreza debida, a lo mejor esa persona no llegaba viva donde estaba el médico. Entonces, son dos trabajos diferentes y tienen a lo mejor una preponderancia social diferente, pero a la hora de la verdad los dos son importantes. El que barre la puerta del edificio como el que se para a hacer otra cosa importante allí con los sonidos. Todos nosotros, hermanos, debemos entender que tenemos algo en la vida que no es por lo que se ve, sino por lo que produce. Y segundo, que yo debo hacerlo sabiendo que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. No buscando fama, no buscando preponderancia. Si Dios te la da, que proteja tu corazón. Pero yo estoy buscando con lo que hago poder cumplir con el plan de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo puedo cumplir con ese plan de Dios? Este problema de sobresalir cae mucho en personas que son, por ejemplo, maestros. Se desprecian los maestros ahora mismo. ¿Que tú eres un maestro? Miren, un maestro. Muchos hombres estadistas fueron formados por un buen maestro. ¿Qué tú eres? Pastor. Pastor. ¿Y tú trabajas? ¿Cómo que sí trabajo? Claro que trabajo 24 horas. ¿Y ustedes saben con qué trabaja ese pastor? Con las almas. Y hay algo más importante que un alma humana. Y Dios ha puesto en sus manos esa alma para edificarla, para pastorearla y para cuidarla. Entonces, ese trabajo que el mundo ve como pastor. De hecho, hay padres que tú le dices, tu hijo va a ser pastor, le dicen pastor. Eso no gana dinero.
Miren, hermanos, nosotros no estamos aquí para ser ricos. Si el Señor nos enriquece para que compartamos esa riqueza, la usemos para su gloria, amén. Pero ese no es el propósito. Yo no escojo una profesión porque me voy a hacer rico con ella o me voy a hacer famoso. Yo escojo una profesión porque con ella estoy poniendo mis dones a operación conforme a lo que Dios quiere. Y a la hora de yo estudiar, padres e hijos que están aquí, tenemos que buscar el rostro de Dios para saber dónde Dios me quiere. Y tú vas a estudiar magisterio. ¿Tú sabes cuánto gana un profesor? Mire, yo no sé cuánto gana. Yo lo que sé es que su labor es importante. Ese es el punto. Claro, tenemos que tener un equilibrio, porque también es importante llevar la comida a casa, para que nadie se confunda. Lo que yo estoy queriendo dejar decir es que toda vocación y todo trabajo delante de Dios tiene su propósito, tiene su importancia y tiene su dignidad. Decía Schaeffer, las personas son como un guijarro arrojado en un estanque cuyas ondas se van expandiendo en círculos concéntricos y éstas se emiten por siempre. Dice que las olas se forman y se van y se van. Nosotros somos como esos guijarros que caemos en un lugar y debemos ir expandiendo cada vez más la bendición de lo que somos, porque todos tenemos algo que dar. Ese dedo pequeño que ustedes no ven ahí está cubierto por un zapato, que no lo vean. Ustedes sabían una cosa, yo no puedo estar parado aquí sin ese dedo. Ustedes saben qué es lo que a mí me quita el equilibrio cuando yo estoy con el vértigo, por eso no me estoy moviendo mucho. Son unas partículas microscópicas que están dentro del oído medio que se mueven para balancear. Yo no las veo, pero me complican la vida bastante. Así pasa con nosotros. Nosotros podemos ser una partícula pequeña, pero el equilibrio y el balance de un hogar, de una iglesia y de una sociedad probablemente depende de ti, que no eres vista por mucha gente o no eres visto por mucha gente, sobre todo las hermanas, que ahora se desprecia mucho que una hermana esté en su hogar cuidando a sus hijos. Yo le voy a decir algo, que es más importante en la vida que Dios te haya puesto una criatura en tus manos para que lo mamantes, lo eduques y lo críes. Nada tiene mayor importancia y valor que eso. Entonces, si tú eres en tu casa una madre, dilo con el mismo orgullo que la encargada del ayuntamiento o de la ciudad dice que ella es la encargada, porque tú no estás cuidando la ciudad, tú estás criando al que va a cuidar la ciudad, posiblemente. Y tú no lo sabes. Y tú no lo sabes. Entonces, ¿qué yo quiero traer? Que nosotros debemos valorar el lugar que Dios nos dio, porque fue Él que nos los dio. Y que cada cosa pequeña que hacemos con nuestra vida cuenta. Todas. Dios está mirando en lo secreto todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces por tus hijos, todo lo que tú haces por el vecino, todo lo que tú haces por la sociedad, todo lo que tú haces en tu trabajo. De hecho, la gente nos está mirando. Y muchas veces no es necesario predicar el evangelio, sino que nuestra conducta predica. Porque dicen, esta persona es diferente en la forma que labora. Y eso llama la atención. O este hogar funciona porque este esposo está trayendo la comida al hogar y esta esposa está haciendo lo que le corresponde. Eso no quiere decir que una mujer no trabaje, vuelvo y lo repito. Lo que estamos queriendo decir es que hay prioridades. Y las prioridades no deben ser violadas. Eso quiere decir que en todo hogar hay una cabeza y eso no debe ser violado. Y si la cabeza no funciona, ora, pídele al Señor, trabaja, habla, pero no podemos violar los principios de Dios, hermanos, porque Dios es más sabio que nosotros y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, Dios también nos capacita y nos da habilidades. En Éxodo 31, capítulo 2 al 6, dice, versículo 2 al 6 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, tome en cuenta que he escogido a Bezaleel,
hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanía. Además, he designado como su ayudante a Joliab, hijo de Ahimat, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidades a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Dios es el que te dio habilidad manual. Dios es el que te dio habilidad matemática. Dios es el que te dio verbo para hablar. Dios es el que te dio un don específico. ¿Cuál es tu deber? Administrarlo correctamente para que Dios te use como un instrumento. Y cuando nosotros nos ponemos como instrumento en las manos de Dios, vamos a hacer las cosas que Dios manda. Y por lo tanto, van a ser efectivas. En Efesios capítulo 2, hablando de la iglesia, dice la palabra, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando un hombre es llamado para pastor, es un llamado de Dios. Como también es un llamado cuando tú eres un cristiano que está sentado allí haciendo tu labor porque estás haciendo la obra del ministerio. Una no es necesariamente más importante que la otra. Ustedes saben cuál es el puesto más difícil de conseguir en una orquesta. Algunos lo saben. Que nadie quiere ese puesto en una orquesta. El segundo violín. Ese es el puesto más complejo para conseguirlo en una orquesta, porque todos quieren ser el primer violín. Ahora, ¿ustedes quieren que le digan algo? La orquesta no funciona sin el segundo violín. Y a veces, yo me río porque a mí me gusta mucho la música. Digo yo, y si yo hubiera estudiado para hacer el palito, tin, 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 y tú ves una orquesta vestida de frac, y hay un señor detrás haciendo así, tin, 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 tin. Pero miren, el concierto no funciona bien sin ese tin, 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 tin. Eso pasa con nosotros. Está el primer violín, está el segundo violín, y está haciendo el que hace tin, 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 que nadie lo ve, pero que es parte del concierto. ¿Y usted sabe por qué el mundo es como es? Porque él está concertado de esa manera, que Dios ha dado diferentes a los hombres para que en el conjunto hagan la gran orquesta. ¿Qué te ha tocado a ti en esa orquesta tocar? ¿Qué te ha tocado? Si tú lo que sabes es tocar música de viento, no intentes con el violín, porque Dios te quiere soplando, no pasando el arco. Si Dios te ha dado un don para algo específico, no lo desprecies porque no produce. Trata de sacar producción de ese don que Dios te ha dado, porque es lo que Dios quiere contigo. Trata de descubrir tu don, trata de descubrir tu vocación. Y eso no quiere decir que uno se limite y diga, bueno, entonces yo voy a coger cualquier trabajo. No. Porque nosotros estamos llamados a hacer lo mejor que podamos hacer dentro de nuestras cualidades, posibilidades y dones. Por lo tanto, es mi deber rogar a Dios que me muestre cuáles son mis talentos, mis dones y el lugar donde Él me quiere. Porque usted sabe cuál es el mejor lugar para estar en el mundo entero. El lugar donde Dios me puso. Es tan sencillo como eso. Si te puso como madre de 3, alabado sea Dios por eso. Y si te puso como asistente del ministro de Turismo, alabado sea Dios por eso. Pero no dejes esa parte de tu prioridad. Y escúchenme bien, hombres. Óiganme bien, hombres, sí, hombres, varones masculinos. Ustedes tienen una labor importante dentro del hogar para liderar. Y si algo se ha perdido en esta sociedad es el liderazgo. Hombres que le faltan capacidad de ser hombres, de luchar contra la vida. En la Segunda Guerra Mundial, y aún veía en la Guerra Civil Española, que los hombres querían ir a pelear a la guerra.
Ahora quieren ir a jugar Nintendo y pelear en la televisión donde no hay tiros de verdad. Hermanos, tenemos que producir una mayor masculinidad para ser un ejemplo. Y vosotras, mujeres, una mayor femineidad. Porque ambos se complementan. No pueden haber dos hombres en la misma casa, ni dos mujeres, hombre y mujer. Y por lo tanto, tu trabajo tiene que estar de acuerdo a tus capacidades. ¿Qué queremos decir con eso? Que tú tienes que conocer la fragilidad que tú tienes en tu cuerpo para saber que hay cosas que no te corresponden a ti. ¿Es tan sencillo como eso? Es tan sencillo como eso. Y que el hombre está llamado a tener un poco más de esfuerzo para traer comida a la casa. Y hay veces que nosotros queremos traer más que comida y por lo tanto queremos que trabaje la mujer, el hijo, el hermano, la tía, todo el mundo, por un problema económico. Ahora, si por necesidad tú lo haces, amén. Por necesidad sí, pero no para comprar cosas que son de más, descuidando tu familia y tus hijos. Por eso hay tantos divorcios. Porque vivimos para el trabajo, somos una sociedad de consumo donde el Dios se llama dinero. Y yo no soy mejor porque tengo más, yo tengo mucho porque tengo a Dios. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Por otro lado, nuestro trabajo debe estar acorde con nuestra condición de creyente. Escuchen bien, un creyente no coge cualquier trabajo. Óigame bien. Porque su testimonio delante de Dios va primero. Y segundo, porque usted tiene que pensar si con lo que usted hace, usted pone a alguien a pecar. Y usted acepta o no un trabajo, y le doy testimonio de que a veces se han rechazado trabajos porque ofenden al Señor y el Señor te manda uno mejor. Y si no te lo manda, glorificaste su nombre. Pero no nos dejemos llevar. No nos dejemos llevar. Tenemos que buscar trabajos que sean acorde a nuestra fe, que no nieguen la fe que es nuestra, que sea lícito. Como dice Steele, solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos pedir la bendición de Dios y esperar de Él su favor y aceptación. No le pida la bendición de Dios trabajando en una discoteca vendiendo alcohol, porque yo no estoy seguro si se la va a dar, creo que no. Que me están pagando muy bien. Eso no es importante. Lo importante es la bendición de Dios, no lo que te van a pagar. Entonces el creyente está llamado a inclinarse por aquellas cosas que son lícitas, que son correctas. No, porque yo manejo muy bien las cartas y en un casino me pagarían muchísimo, pero eso es un vicio. Entonces, olvídate de que eso no es para ti. Tú eres creyente. Y cuando vamos a escoger profesión, aún debemos pensar en esos detalles, porque son importantes. Tú puedes terminar ofendiendo a Dios. Yo sé que hay personas que los domingos deben trabajar porque son médicos o lo que fuera, por obligación, pero no te lo busques porque el domingo es para adorar a Dios. Y Dios sabe si tú lo estás haciendo por necesidad y obligación o si lo estás haciendo porque el domingo tú produces un poco más. Tenga cuidado, porque lo de Dios va primero y luego todo lo demás. Y dice el Señor, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces el cristiano está llamado a buscar aquello que es lícito. En tercer lugar, el cristiano debe buscar lo que es apropiado a sus capacidades. Tú no puedes buscar estudiar o hacer o trabajar algo que es mucho menos que tú simplemente porque vas más cómodo. No, tú debes buscar lo que tienes que hacer. Pero también no debes buscar a lo que es más alto de lo que tú puedes hacer para que no quedes mal también. Porque pasa lo siguiente. Hay un hermano que estudió ingeniería naval. Pero en Santo Domingo no hay barcos. Entonces él está esperando que él va a ir un día a Londres. Mientras tanto la familia está pasando trabajo. Y nos pasa a veces. Bueno, es que yo soy ingeniero. Ajá, tú eres ingeniero, pero tu familia no está comiendo. Coge la calle, busca lo que sea que hacer. Ve a vender China mientras tanto. Y después tú eres ingeniero. Porque el sustento va primero que tu deseo.
porque todo trabajo es digno. Y a veces tú ves hombres sentados en su casa esperando que los llames porque ellos son de la NASA. Yo tengo una inclinación tan grande a la física astronómica. ¿Y en dónde tú trabajas? No, aquí no hay observatorio. Entonces, ¿para qué estudiaste eso? Y a veces nosotros hemos visto familias pasando trabajo porque el esposo dice que es que él no se va a rebajar a un trabajo que es menor que su profesión porque él es abogado. Pero no tiene trabajo como abogado, entonces ponte a traducir libros o ponte a vender libros o algo que tenga que ver, pero tú no vas a ser como abogado hasta que puedas ejercerlo. Igualmente pasa con las hermanas. Van a la calle a trabajar y probablemente gastan más en ropa y maquillaje que lo que se ganan en la calle, pero están en la calle en un trabajo. Hermana, piensa bien antes de salir de tu casa. Y yo creo que la mujer debe prepararse, se lo digo a las jóvenes. Tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que hacer lo mejor que puedan, pero conforme a su condición de mujer y sabiendo que hay momentos en la vida para una cosa u otra. Porque las cosas van cambiando. Yo no tengo la misma responsabilidad ahora como abuelo que la que tenía como padre. Entonces yo ahora tengo más libertad. Ahora cuando era padre, yo tenía que buscarle comida a esos 4 muchachos. Y tu madre, si acabas de parir, trata de estar con tu hijo. Trata de estar con tu hijo, porque eso es muy importante que la secretaria que te van a dar en un lugar para pagarte no sé cuántos. Ten cuidado. No es que no lo hagas si es necesario, pero está segura que es necesario. Eso es lo importante. Debemos analizar nuestras capacidades, nuestras condiciones y nuestro talento. Entonces, cuando escogemos una profesión, puede pasar que escojamos una por debajo de nuestra capacidad, que habiendo podido estudiar medicina, cogiste enfermería porque era más fácil, y eso no está bien. Como también cogiste medicina cuando lo que debiste estudiar fue enfermera. Yo tengo un plomero que trabaja para nosotros, que es excelente plomero, pero él decidió estudiar Derecho. Y yo le dije, mi hijo, tú puedes ser el mejor plomero del país si te vas a estudiar plomería. No, yo quiero ser abogado. Ese muchacho me daba pena porque terminaba de trabajar para comenzar a estudiar, pero él tenía un problema, él no sabía hablar bien. Y yo le atreví a decirle, es que tú no te expresas bien, un abogado tiene que saber expresarse, si tú eres un buen plomero. Estudió como abogado y usted sabe lo que él es, plomero. Y buen plomero. Entonces cada uno debe conocerse a sí mismo y saber lo que debe hacer. Y hay momentos de la vida en que no podemos estar inventando. Si mi papá es pobre, yo no puedo pensar en irme para Irlanda a estudiar sobre navegación. Yo tengo que buscar el sustento para irme entonces a Irlanda a hacer lo que yo quiero. Eso pasa con los escritores. Es que estoy escribiendo un libro, pero el libro no se vende, entonces ponte a hacer otra cosa en lo que el libro se vende. Porque tú tienes que mantener 4 muchachos que están en tu casa. Tenemos que conocer nuestras capacidades. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Yo puedo, sí yo puedo. No, ahora no puedo, será después. Pero tenemos que ser conscientes de cuando vamos a escoger vocación o trabajo, que ese trabajo yo puedo realizarlo, que va conforme a mi contextura y que va conforme a mi momento histórico. A mi momento histórico. No es lo mismo cuando ya yo estoy retirado, que me ponga a escribir poesía, que cuando tengo 3 niños chiquitos que escriba poesía. Salvo que tú seas un poeta tan grande que puedas comer de la poesía. Entonces que Dios te bendiga. Pero tenemos que ser realistas, hermanos. Tenemos un compromiso que cumplir y algo que hacer. Y Dios nos ha puesto ahí. Y no te sientas menos por eso. Por otro lado, evalúa bien tus fortalezas y tus debilidades. Y si tú no eres capaz de evaluarla, busca a quien te ayude. No hay nadie que sea tan viejo que no tenga que pedir consejo. Óigame bien, uno nunca llega ahí. No, ya yo me la sé toda, usted no sabe nada. Es más, ahora que no sabes cuando tú crees que sabes. Porque mientras más sabes que no sabes.
El hombre sabio pide consejo, y cuando usted va a tomar un trabajo, no le importa ir donde el pastor, donde su papá, donde el amigo, donde el hombre mayor, y dígale, tú me ves a mí en ese trabajo, me ves en esa vocación. ¿Tú crees que en mí están las cualidades para eso? Porque muchas veces el que está afuera ve más que el que está adentro. Y un buen padre va a guiar a sus hijos a estudiar lo que debe estudiar. Por ejemplo, yo tenía vocación artística desde muy niño. Yo pintaba, me gustaba la música y todo lo demás. Pero me encantaba el derecho. Y un día conversando con mi abuela le dije, yo voy a estudiar derecho. Y me dijo, ay, mi hijo, tú no das para eso. Eso hay que tener cierta cosa ahí que tú no tienes. Hay que ser medio duro con ciertas cosas. ¿Por qué tú no estudias otra cosa? Dije, bueno, me gusta entonces la arquitectura. Lo pensé, me di cuenta. Pero ¿qué yo hice? Busqué 2 o 3 arquitectos de la familia que me explicaran cómo era el asunto. Y cuando entendí que ese era mi asunto, entonces me fui por esa carrera y Dios ha bendecido. A lo mejor como abogado hubiera sido un desastre. Mi hijo pequeño, nosotros siempre le vimos vocación para ser médico. Pero por un consejo, él se inscribió en la materia de administración de empresas. Un muchacho que no vende ni su bicicleta. No tiene esa habilidad. Y yo le decía, administración de empresas, sí, porque es muy variada. O tal vez ingeniero industrial. Yo le decía, pero es que yo no lo veo. Pero amén. Él entró a la universidad y creo que un día antes de comenzar, si no me equivoco, con la matrícula paga, me dice, te voy a decir algo que te va a molestar. Le dije, ¿qué tú me vas a decir? Que yo lo que quiero es ser médico. Le dije, no, ya tú llegaste donde tenías que llegar. Eso fue lo que tú debiste haber escogido, porque tú no das para lo otro, mijo. Y ahí está, gracias a Dios, como médico. Pero hay que pedir consejo para ser guiado. Pero no estamos hablando de médico, estamos hablando de ser mecánico, estamos hablando de ser albañil, estamos hablando de ser chofer de Uber. Porque ningún trabajo es indigno, hermanos, métanse eso en la cabeza. Cada trabajo tiene su dignidad. Desde la que trabaja en su casa limpiando las cosas hasta la que la habita y paga. Porque una depende de la otra y sin una la otra no puede vivir. Todos tenemos una labor importante que hacer. Entonces, busca consejo de aquellos que te aman, que son más sabios que tú. Por otro lado, 4º punto, entiende la providencia en determinado momento. Y no te sientas mal por eso. Llegó el COVID. ¿Y qué tú eres? Yo tenía una tienda y la cerraron. Y entonces, yo voy a esperar que el COVID se vaya. Ay, pasó un año y medio. Usted sabe lo que pasó con algunas personas que se quedaron sin trabajo en el COVID. Que ahora es que le está yendo bien. Porque se le ocurrió comprar mascarillas y venderlas. Porque se le ocurrió, como tenemos una amiga, hacer pruebas de COVID y certificarse. Ahora le está yendo como nunca en su vida. Cambia el rumbo para donde lo están guiando. No se quede cerrado en un solo punto porque Dios cambia las circunstancias. Yo sé que aquí, debe haberlo en esta iglesia, hay emigrantes que probablemente están sobrecualificados porque estudiaron una profesión en su país y no pueden ejercerla aquí. Pero aquí lo que te toca es eso, mi hermano, y no te sientas mal por eso, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Si te hubiera querido como ingeniero en tu país, allá estuvieras con un buen trabajo. Entonces hay que entender que Dios nos mueve y dejarnos mover por la providencia. ¿Estás comiendo? Amén. ¿Te está yendo bien tu familia? Sí, bueno, con ciertas precariedades, pero la vida es muy dura. Todas las cosas son difíciles. Miren, nada te llega a la puerta de la casa. Dios bendice al diligente. Yo tengo 5 meses buscando trabajo. ¿Y dónde tú has ido? Yo con todo el que yo veo, yo le digo, a ver, no, ¿dónde tú has ido? No, porque yo estoy orando por eso. No, que ¿dónde tú has ido? Que ¿dónde tú has ido? Eso pasa como los varones cuando quieren conquistar a una muchacha, que se pasan tirándole piedrecita pero no le dicen nada.
Vaya y hable con ella y dígale claramente lo que usted quiera, a ver si le dice sí o que no. Usted necesita trabajo, salga a buscarlo hasta que le den uno. La que escribió creo que fue que Harry Potter, 50 veces le rechazaron la novela y 50 veces la volvió a llevar. Y ahora es la señora que escribió Harry Potter. Y eso pasó con muchos autores, siguieron ahí, ¡pam! Hasta que lograron lo que querían. Hermanos, hay que ser diligentes. Hermanos, hay que proponerse lograr metas altas con la ayuda de Dios, porque el cristiano no puede ser mediocre porque es cristiano. Si vas a lustrar zapatos, que tu lustre de zapatos sea el mejor de todos en este país. Tu lustre de zapatos. Si vas a colocar silla en una iglesia, ponla lo mejor que tú puedas. Siéntese adelante. Se sentó el pastor hoy. Qué cosa. No le voy a decir lo que él dijo de que se sienta adelante, porque va a salir muy mal. No busque el primer puesto. Haz que te llamen hacia adelante. Calladito, tranquilo, que Dios te está mirando. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y dice el Señor que en el cielo los que están detrás, es al revés de aquí, son los que van adelante. Probablemente esa labor humilde que tú haces, cuidando una viejecita o un viejecito, limpiando una casa con el corazón de Dios, es la labor que Dios está bendiciendo. Hazlo para la gloria de Dios. Mira, cuando tú coges esa escoba en tu casa, tú dices, para la gloria de Dios, que no quede un polvito ahí. Y eso da su fruto. Y eso bendice. Y tú eres secretaria o secretario, si eres enfermera, si eres doctor, si eres músico, si manejas el sonido, lo que fuera, haz lo mejor que tú puedas para la gloria de Dios. Ponle todo tu corazón y todo tu empeño, que Dios te va a bendecir. Y si no te bendice aquí, te bendice allá. ¿Qué será que vale? Porque los que fueron a la luna ya se murieron. Y lo que queda es un sello. Pero probablemente no hubieran ido a la luna sin los que estaban abajo viendo los televisores para calcular la ruta. Todo tiene valor, hermanos. Escoge dónde Dios te ha puesto. Este reloj es un acusador. Escoge dónde Dios te ha puesto. Sé honesto contigo mismo. Mira cuál es la voluntad de Dios. En conclusión, ¿qué queremos traer a las mentes vuestras? Primero, que Dios creó con un diseño, que Dios tiene un plan y tú eres parte importante de ese plan. Segundo, que debes escoger vocación o trabajo acorde a tu género primero y segundo a las cualidades y dones que Dios te dio. Tercero, que ningún trabajo es insignificante. Todo trabajo que se hace delante de Dios es importante y tiene su dignidad. Que debemos escoger conforme a nuestras capacidades y talentos y nuestra situación en el momento en que vamos a escoger o vamos a trabajar. Y por último, que todo cuanto yo hago debe hacerse con la intención de que ese trabajo que yo hago le dé la gloria a Dios. No importa si lo haces en oculto como si lo haces en público. No importa si te paras aquí en el púlpito o si tú arreglas las sillas. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, a los hombres vamos a tratar de ser verdaderos líderes de nuestras casas. Prepararnos bíblica y prepararnos intelectualmente para hacerlo. Mujeres, prepárense para criar. No importa si al final terminan trabajando en algún lugar y si lo hacen, que Dios las bendiga. Pero prepárense para lo que es más importante, esposa y madre. Que eso no les va a quitar nada, eso les va a añadir. No nos equivoquemos con eso. Sobre todo ahora, donde uno ve a la gente en la calle y no sabe lo que es. A mí me cuesta trabajo diferenciar si es un hombre que se hizo mujer o una mujer que parece un hombre. Eso da pena. Y la iglesia está llamada a presentar el diseño de Dios de una forma intencional. Es más, se van a reír.
Yo a veces le digo a Maggie, dame la mano que te la voy a agarrar para que me vean que voy con una mujer y un hombre. Porque eso andan agarrados también, para que me vean a mí, un matrimonio, hombre y mujer. Ven, dame la mano igualito para que se vea. Y no pongo una bandera que diga hombre y mujer Dios creó, porque no hay ninguna todavía. Pero con tu conducta puedes hacerlo. En ese contexto, hermanos, ¿cuál es nuestra vocación? La que es la voluntad de Dios. Esa es la vocación. ¿Cuál es vuestro trabajo donde Dios ha colocado? Seamos diligentes en hacer lo mejor que podamos hacer y en ser sabios en escoger lo que mejor hacemos conforme a nuestro género, capacidad y talento. Y para que no se me vaya ninguna preocupada, yo no estoy en contra del trabajo de la mujer, todo lo contrario. ¿Usted quiere que le diga algo, le confiese algo aquí entre nosotros? A mí me va mejor muchas veces trabajando con una mujer. Son más ordenadas, más disciplinadas y tienen muchísimas cualidades. Pero hay cosas que no pueden hacer. Cuando yo tengo que hacer un vaciado de hormigón a las 3 de la mañana, ella no puede estar ahí. Ni puede arrastrar lo que el ingeniero puede arrastrar. Entonces hay una complementación. Pero tu primer labor está en tu casa, con tu marido, tus hijos y después todo lo que tú quieras. Y vendrá tiempo porque la vida va cambiando de etapas. Hay momentos que yo te puedo dedicar a lo que tú quieras, porque ya saliste de la primera etapa donde tú eras muy responsable de lo que estabas haciendo. Finalmente, yo quiero poner en el corazón de las hermanas y sobre todo de los hermanos, a las hermanas, si Dios te ha llamado a servir como educadora o algún ministerio, eso es un regalo y un don de Dios. A los hermanos, si Dios te ha llamado para servir como pastor, como predicador o llevando su evangelio, esa es la labor más digna que un hombre pueda hacer sobre la tierra. Pescador de hombres, salvador de almas. ¿Ustedes saben quiénes cambiaron de trabajo según las circunstancias? Los apóstoles. Ellos eran pescadores. ¿Y qué les dijo el Señor? Dejen eso, que los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y usted sabe por qué usted está sentado ahí ahora mismo? Por el trabajo de esos 12 hombres hace 2000 años. Y yo no conocí a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, y todavía estoy siendo influenciado por ese pescador. Si yo hubiera escogido a los 12 apóstoles, yo no lo hubiera escogido a ninguno. Tal vez a Pablo, pero Dios escogió lo que no se veía para que la gloria fuera de Él. 12 hombres simples transformaron el mundo. Dios te puede usar a ti para transformarlo. O si no, para transformar lo que está alrededor tuyo. O si no, para transformar la iglesia. Óiganme bien a las hermanas mayores que a veces dicen, ¿qué yo hago con esta edad que yo tengo? Mire, usted tiene ahí horas para orar, que eso no tiene nombre. Y usted no sabe los cambios que se provocan por esa oración que usted hizo en su casa. Todos tenemos oficio. Coge un teléfono. Hermana, ¿cómo te sientes para consolar? No puedo salir. Pues consuela desde tu casa. Es tan sencillo como eso. Todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que aprender. Dejamos de aprender cuando morimos y dejamos de trabajar cuando nos vamos. Y le tengo una buena noticia. Allá vamos a seguir trabajando. Porque dice el Señor que hasta ahora Él trabaja y no necesita trabajar. Porque el trabajo es una bendición de Dios. Cuando tú haces lo que Dios te ha puesto a hacer y lo haces con agrado y con gusto, tú eres un privilegiado. Que Dios bendiga su palabra y espero que nos haya aclarado algún punto. Sin algo he errado, Dios me guarde y permita que haya sido entendido el mensaje que hemos querido traer para la gloria de su nombre. Alabado sea Él.